Jota. Una vida pasada. Yo creo que usted y yo y nosotros estuvimos juntos en una vida pasada, porque si no hubiese ese clic. Exactamente, yo digo, el programa es increíble porque la gente está tan acoplada a Doctor 7 que ya inclusive les extrañamos cuando no hay el programa. Así que, hola Milari, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. En casa, ¿qué tal ese feriado? El doc se refería a que, imagínense, viernes, sábado y domingo. Correcto. Sin llevarles esos temas. Correcto. Esperamos que hayan disfrutado del reprise, pero sí es importante porque les extrañamos también para ustedes llevarles la mejor información acerca de su salud. Y el día de hoy, empezando muy bien esta semanita, así que con todo. A ver, exactamente. Así. Pie derecho. Así. Exactamente, porque usted se merece saber de todos los temas que ustedes nos sugieren. El día de hoy, otra sugerencia de ustedes, así que les agradecemos mucho por la confianza. ¿Sabe que ese tema parece que le he sugerido yo? Parecería. Porque sí, en serio, este tema, que ya lo va a decir más adelante el doc, puede que usted diga, eso a mí no me pasa. Pues sí le pasa. Pues sí. Y usted puede y quizá no lo sepa. Pues sí, exactamente. Hay mucha gente que no le pasa regularmente, pero que sí tiene el tipo de sintomatología y a veces lo deja transcurrir un poquito. Lo deja así nomás porque no es para llevarla al hospital. Así que la pregunta del millón es, cuénteme. ¿Le hinchan a usted? ¿Le hinchan? ¿Pero pues le sí, hinchan qué? Le hinchan. Por ahí los edemas, pues que vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¿le hinchan a usted? Es hoy día los edemas. No, es que a mí se me saben hinchar los pies cuando uso mucho rato el taco. Muy bien. Por ejemplo. A mí se me saben hinchar los pies también cuando tengo mucho tiempo de pie o en la misma posición. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que esto no es frecuente. Es muy frecuente, es más frecuente de lo que usted piensa. Así que el día de hoy le invitamos a conocer todo acerca de estos edemas, retención de líquidos o hinchazón, Milari. Muy bien, mi dog. Y sobre el tema vamos a despejar todos los mitos que usted tenga, todas las inquietudes. Ya sabe que el dog le responde aquí absolutamente todo, así que no pierda tiempo y empiece a escribirnos a nuestro WhatsApp o nuestro Instagram. Sí, díganos, doctor7.es. ¿Por qué, Doc? ¿Qué va a encontrar ahí? No están malitos, porque van a encontrar ahí las Meditrivias, van a encontrar los mejores consejos de salud y como nosotros decimos son las perlas de cada uno de los programas con los consejos más importantes para que ustedes puedan verlo. Lo tenemos en pantalla, ahí estamos tanto con Arturo en la parte veterinaria como con nosotros en la parte de medicina humana acerca de todos estos detalles, estos truquitos, estas cosas importantes de cada uno de nuestros temas que abordamos aquí para ustedes. Y sabe que dígamelo. No solo lo va a encontrar al dog Arturo y al dog Carlitos, sino también vea a los especialistas. Claro, las noticias. Ahí tenemos también temas súper importantes, por ejemplo, ¿cómo se llama la dog ahí, mi dog, la que estamos justo viendo en este momento? La doctora Yedith Barcásel, que estaba con nosotros, estábamos hablando con ella de las dietas navideñas, que era súper importante, porque usted, y eso aplica para todas las festividades, porque ella fue un poquito más explícita en ese punto, hablábamos de Navidad, pero también se lo puede aplicar para cualquiera de nuestras porciones en cuanto a comidas y demás. Oiga, Doc, ahorita que pasamos por el tema de alimentos, ¿será que la alimentación puede ser un factor para esto de la retención de líquidos? Pero por supuesto, el día de hoy también lo vamos a ver justamente, ¿por qué? Porque si usted no sabía, hay alimentos que pueden retener líquidos en usted, así que yo sí sé que retiene líquidos y le hincha. ¿Cuál? Pero no vamos a decir porque eso no se debe hacer ok, ya vamos a ver, un viernes podríamos hablar. Un viernes. Exactamente. Sí, exacto. Lo otro importante, Lari, si es que no pudieron o no alcanzan a vernos, ¿dónde pueden encontrarnos también? Por supuesto, eso y usted ya se lo sabe. Y me encantaría que usted nos mande un audio también diciendo dónde nos pueden encontrar en YouTube. Estamos en la página de YouTube de Ecuador TV. Todos los programas sin cortes comerciales lo va a poder ver en su cama, en la sala, mientras cocina, mientras está ahí en el chismecito de reojo viendo Doctor 7 en la página de YouTube. Saben, justamente porque lo pueden ver a cualquier hora, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, se desvela. No hay nada mejor que hablar acerca de salud. Entonces, también puede bajarse en nuestros videos. Oiga, mi doc. Dígamelo. ¿Y dónde pueden vernos si es que quizá ya se conectaron en la tele, prendieron la tele y están por salir de su casa? Claro, nos pueden ver en la página, exactamente, en la página oficial de Ecuador TV, www.ecuadortv.es, para que ustedes estén en vivo con nosotros, siguiendo la señal y justamente encontrándose con toda la información importante. Oiga, mi doc, y la pregunta más importante de este primer bloque. Dígamelo. Encontramos al doctor Carlos Nieto. Gracias, Milari, gracias a todos, porque estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano en la Torre Médica número 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos el 322-0063 y si llamas de provincia 02-322-0063, tanto para tus chequeos presenciales como también de manera virtual para poder controlar la parte de tu salud.
Perfecto, mi doc. Y con eso también les invitamos a ustedes que vamos de una vez a ver la Meditrivia. Claro que sí, sería súper importante. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Y ya sabe, tiene que interactuar por WhatsApp o por nuestro Instagram, doctor7.es. La pregunta de hoy, por favor, mi doc. ¿Cuándo las personas retienen líquidos o se hinchan? Es por un daño en A, el corazón, B, riñón, C, sistema linfático. Yo sí sé. Pero aguárdense ahí, esa que... respuestita, a ver qué es lo que dicen ustedes. Ustedes entren al Instagram nuestro, participen con nosotros, vayan haciendo sus votaciones. Usted sufre de hinchazón, usted tiene este tipo de problemas de edemas y lo vamos a conocer al volver de la pausa. Así que participe con nosotros. Dígame, Milari. ¿Edemas es lo mismo que retención de líquidos justamente o se produce por la retención de líquidos? Vamos a ver justamente eso al volver de la pausa, porque es muy importante que en casa a veces tratamos estos términos cada uno por lo que entiende. Ajá. Entonces lo ideal es que usted en casa conozca qué son los edemas, por qué se dan los edemas y si eventualmente todos dan hinchazón. Ya. Esta sí me va a responder ahorita. Claro que sí, dígamelo. ¿La retención de líquidos es enfermedad o es un signo de una enfermedad? Es un signo de una enfermedad. Ajá. Entonces podemos revisarlo. Recordemos que signos son lo que vemos, síntomas lo que nos dicen los pacientes. Okay. Hay gente que dice estoy hinchada, uno le revisa y no hay nada. Está hinchada. Trae la sensación. Así que no se puede perder el programa del día de hoy. Edemas, hinchazón o retención de líquidos aquí en Doctor 7. La última, se me vino ahorita. Vino recargada de Cartagena esta niña, vamos. Las mujeres embarazadas en los últimos meses se hinchan. ¿Eso es retención de líquidos? Es edemas y te vamos a explicar por qué. Justamente. Usted, entonces, este tema del día de hoy está buenísimo. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con el mito del día de hoy y los edemas. Así que no se vaya. ¿Que si se va? Se lo pierde. Mito de lunes es que me dicen, por favor, seria. ¿Cómo puedo estar seria? Si eso es un programa amigable, familiar, por favor. Mito del día de hoy, señores. Yo no sé con qué he venido, Doc, que estoy con medio la chistosa. Atención todos en casa. ¿Es verdad o es mito que los diuréticos curan los edemas? ¿A qué nos referimos con diuréticos, Doc? Para que le quede a la gente claro en casa. Son aquellos productos o medicamentos que obligan a orinar más a los pacientes y que mucha gente piensa que cada vez que se hincha se toma medicamentos para hacer este tipo de cambios y vamos a ver si es que es cierto o es mentira. Usted en casa, cuando está así media hinchadita y tiene fiesta el fin de semana, ¿se toma diuréticos para bajar esos líquidos y entrar en ese vestido? ¿Está bien? ¿Está normal? ¿Eso es mentira? ¿Qué opina usted? Llámenos, mándenos sus mensajes de voz, sus mensajes de texto. Llamadas, pero si es que puede, por favor, llámenos, que es importantísimo siempre hablar con ustedes. Perfecto, mi Doc. Entonces empezamos con el tema. Claro que sí. Bueno, no estamos perdiendo el tiempo. No, en absoluto. Más bien yo creo que vamos aclarando la parte del tiempo. Ajá, sí, y entonces, como siempre hemos comentado, ¿habías escuchado el tema edemas? Edemas, no. Como tal, no. La gente normalmente en casa lo refiere a hinchazón o a retención de líquidos, que es súper importante cuando hablamos de esto con los pacientes. El término edema viene del vocablo griego oidema. El oidema significa hincharse, o sea, que llega el paciente a tener un volumen mayor a nivel de alguna parte de su cuerpo. Y eventualmente tenemos que encontrar que esto es, sí, por un aumento de los líquidos que deberían ser eliminados y que sí se retienen en el cuerpo. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque muchas veces podemos tener algún tipo de problemas, enfermedades o situaciones que obligan, por ejemplo, a retener líquidos. La Lari, por ejemplo, se fue de feriadito y parece que se me quemó un poco. Las quemaduras de sol, para usted que está en casa, ¿qué le pasa cuando se quema y se pone rojote en el sol, sea en la playa, sea en el oriente, donde sea? ¿Se hincha o no se hincha la piel? Claro que sí, se pone hinchada, caliente, roja. Ese es un tipo de edemas. ¿Por qué es importante ese tipo de edemas? Porque si usted se aplasta la parte que está hinchada, probablemente no deje ningún tipo de hoyuelo o huequito a nivel de la piel. Pero ¿qué pasa cuando este hinchazón, por ejemplo, en este piecito que estamos viendo aquí, uno aplasta y queda un huequito que en medicina se llama fóvea? O sea, no todas las hinchazones, no todas las retenciones de líquidos obligan a que se quede, por ejemplo, la huella del dedito aquí en este espacio. Hay algunos edemas que son
blandos, otros que son muy duros como una piedra, o sea, bastante importantes. Hay edemas o hinchazones que son frías, otras que son calientes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Justamente porque la retención de líquidos específicamente está dada por un contraste de los líquidos que están dentro y afuera de los vasos sanguíneos. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque debemos conocer o recordar que en nuestro cuerpo, a nivel de todo el cuerpito, nosotros tenemos nuestra bomba principal que nos ayuda a manejar los líquidos. Por ejemplo, nuestra bomba se llama el corazón. Entonces recordemos que el corazón va a tener una circulación arterial, quiere decir que por una arteria que se llama la aorta, va a ir hacia la parte del cuerpo que después se van a hacer unas arterias mucho más largas y que llegan inclusive hasta la punta de nuestros deditos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque las arterias llevan sangre oxigenada, pero también de vuelta tenemos a las venas que en cambio van recogiendo toda la cantidad de sangre que ya no tiene oxígeno, y tenemos estos dos sistemas que también vienen recolectando desde los miembros superiores, desde la cabeza, también vienen desde el cuello y todo demás, ¿ok? Pero estos no son los únicos que circulan líquidos. También hay unos llamados los linfáticos. No sé si has escuchado acerca de los linfáticos, mi querida Lari, porque hay mucha gente en casa que eventualmente también, por ejemplo, ¿has escuchado de los drenajes linfáticos? Sí, ya, sí, ¿para qué son esos drenajes? Exactamente, los masajes. Porque esta es la tubería más pequeñita que eventualmente es la que nos logra retirar el exceso de líquidos y transportarlos nuevamente al corazón para que puedan ser eliminados. ¿Por dónde? Por los riñones que están en los lados también de nuestro cuerpo. Entonces, todo es un equilibrio y es un balance. Los líquidos que ingresan tienen que ser metabolizados y también eliminados. Mientras tengamos este equilibrio, no debería por qué yo tener hinchazón en mi cuerpo, porque estoy ingiriendo líquidos y los estoy eliminando paulatinamente. Esto es súper importante. Pero, ¿dónde nace el problema? Recordemos que los líquidos deben estar dentro, por ejemplo, en las arterias, en las venas o en los linfáticos, en la parte interna. Entonces, para que se mantengan los líquidos dentro de estos tubitos, se necesita de los electrolitos, o sea, de aquellas cosas medias sólidas, como unas sales, que me permiten de mantener aquí adentro toditos los líquidos. Entonces debe haber un equilibrio entre los tejidos. Por ejemplo, si esta es la piel, los tejidos tienen también una presión que está afuera de los vasos sanguíneos y que tiene que ser generalmente menor que la que está aquí adentro. ¿Para qué? Para restablecer la parte de los líquidos, o sea, hacer que no se vayan a ninguna otra parte. ¿Qué pasa cuando hay cualquier tipo de factor que me cambia esta presión? Esta presión es mayor, por ejemplo, y aquí es menor. Los líquidos empiezan a salir por estas porosidades que hay entre cada una de las células. Entonces, yo tengo menos líquido acá adentro, pero empiezo a depositar líquido afuera de los vasos sanguíneos, ¿afuera de dónde? Debajo de la piel. Entonces, por eso, muchas personas pueden empezar a tener la sensación, por ejemplo, que el anillo no me entra, que la manilla está muy ajustada, que el reloj está más ajustado, que me siento que los párpados están hinchados. Dígame, Milari. Oiga, mi doc, ¿y esta presencia de retención de líquidos se puede notar más en la noche? Eventualmente, cuando uno regresa a casa, generalmente, por ejemplo, uno llega y dice, no, es que yo tengo que llegar, sacarme los zapatos y levantar las piernas porque siento hinchadas las piernas. Entonces, hay otras personas que ya amanecen con este tipo de problemas, con esta retención de líquidos. Por eso es muy importante que usted en casa nos sepa decir, por ejemplo, cuál es la diferencia. Cuando usted va a la consulta médica, por ejemplo, en MedInter, por hinchazón, nosotros hacemos le hacemos un cuestionario acerca de cómo son sus hinchazones. ¿Son de la mañana? ¿Son todo el día? ¿Son en la tarde? Estas hinchazones o estas retenciones son frías, o sea, sus miembros inferiores están fríos o la carita, o son calientes. Están calientes, están hinchados, están rojos. Si es del un lado, si son de los dos lados. O sea, hay que saber todo acerca de los detalles y desde cuándo más o menos se ha presentado. Te pongo un ejemplo. Cuéntemelo. Para que podamos ver. Si tú te fuiste a la playa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y te quemas las piernas. No te bronceas, te quemas las piernas. ¿Cómo se van a estar las piernas? Generalmente rojas, calientes y muy hinchadas. De hecho, pueden doler. Entonces, hay mucha gente que, ¿cómo se da cuenta, Milari? Ni siquiera por la hinchazón, sino por la sensación de que están
como muy justitas, como que tuvieran un guante apretado las manos o los pies, sin necesidad de que se vean completamente hinchadas. Quiere decir que algo está alterando esta cantidad de líquidos. Entonces, los líquidos que normalmente deberían estar adentro de las arterias, adentro de las venas y muy importante, adentro de los linfáticos, no se quedan completamente, sino que tienen que ser transportados a tejidos debajo de la piel, que se llaman los tejidos intersticiales. ¿Cuáles son generalmente las causas para esto? Mirá, y es muy importante porque algunos medicamentos, las personas por ejemplo, más propensas también. Claro, es que justamente, por ejemplo, hay medicamentos como algunos analgésicos antiinflamatorios que pueden hacer cambios a nivel de la función del riñón, o sea, bajan la funcionalidad renal. El riñón no puede eliminar completamente la cantidad de líquidos y el paciente se hincha. Pacientes que comen con mucha sal. Recordemos que la sal es muy importante. ¿Usted en casa alguna vez ha tomado alguna bebida rehidratante que tenga 1000 equivalentes de sal? Pues justamente cuando usted se deshidrata, lo que queremos es que estas moléculas de sal estén aquí, adentro del vaso sanguíneo para que los líquidos se queden ahí, se rehidraten. Pero hay gente que no. Hay gente que come con exceso de sal y que normalmente hace que estos balances se alteren y los líquidos no se queden adentro sino afuera. Comidas con mucha sal. Quemaduras de sol, como ya lo dijimos. Esto produce también una retención muy importante de líquidos. Pacientes con problemas del corazón. Si estábamos hablando que esta es una función, esta es una bombita en la cual el corazón tiene que recibir líquidos y sacar los líquidos para que haya un balance. Si el corazoncito está muy grande, pero no funciona bien, se llama insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, el paciente recibe líquidos en su corazón, pero no puede eliminarlos completamente. Entonces, una de las cosas es hinchazón, generalmente de todo el cuerpito, no solamente de miembros inferiores. ¿Tenemos alguna? Tenemos preguntas, Vamos a la pregunta, claro que sí. A propósito de, claro, lo que sabe, las causas de la retención de líquido. Exactamente. Ajá. Hola, doctor, yo estoy tomando anticonceptivos hace 2 meses y he sentido que me he hinchado todo el cuerpo. ¿Será por eso? ¿Cómo hago para eliminarlo? Sí, señor, muchísimas gracias. Muy buena pregunta, que es algo de lo que íbamos a hablar. Dentro de los tratamientos, que específicamente los medicamentos, lo que estamos viendo es que algunos medicamentos, como algunos medicamentos para anticoncepción oral, generalmente pueden causar 4 cosas importantes. 1, dolores de cabeza. 2, alteraciones en la menstruación, obviamente, porque estamos recortando la parte menstrual. 3, generalmente algunos cambios a nivel de la piel. Y 4, puede haber retención de líquidos o dolor a nivel de las pantorrillas. Sí, señor. Es transitorio, así que tenga mucho cuidado con suspender su medicamento. Por ejemplo, si está tomando un tratamiento hormonal porque tiene poliquistosis ovárica o quistes en los ovarios y eso le causa mucho malestar, téngale un poquito de paciencia hasta que el cuerpo se readecue, hasta cuando todo el sistema linfático pueda empezar a drenar mejor. Pero es importante, usted le pasa esto por anticonceptivos orales, tiene que controlar la parte de su dieta, bajar en sodio y caminar, hacer ejercicio. Vámonos. Perfecto, mi doc. Tenemos llamada. Eso. Hola. A ver, hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Gracias por llamar a Doctor 7. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para el doc? Jan Figueroa. Buenos días, buenas tardes. Hola. A ver si tenemos retorno acá en el estudio. Correcto. Sí. Dímelo. Sí. Doctor, yo me hincho mucho. ¿Por qué? Cuénteme un poquito, ¿esa hinchazón es en todo el cuerpo? O sea, desde los ojitos, la cabecita, las manos, el cuerpo, los pies, ¿o es en alguna parte en particular? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ¿Qué edad tiene usted? 21 años. 21 años. ¿Tal vez usted toma algún tipo de medicamentos por alguna condición en particular? No. Ok, ¿usted tiene algún tipo de dieta estricta? ¿Maneja algún tipo de alimentos? ¿Omite alguna comida? Como mucha comida pesada. Perdón, no escuché esa última parte. ¿Come mucho qué? Mucha comida desde fuera. Ah, ok, perfecto. Entonces, normalmente lo que hay que ver, por si acaso, es ahí cómo vamos con la parte de la sal. Cuando uno no maneja sus alimentos, generalmente, mi querido Jan, podría estar teniendo algunos cambios en la parte de los condimentos, en los alimentos, en el tipo de alimentos que pudieran estar generando que usted retenga un poco más los líquidos. Es siempre importante que cuando es de todo el cuerpito, su médico más cercano de cabecera debería hacer algunos exámenes para revisar
cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, cómo está su funcionalidad renal, porque lo que tenemos que ver con usted, si es de todo el cuerpito, es cuánto de líquidos está ingresando y cuánto de líquidos está eliminando. Entonces, es muy importante en primera instancia, si tenemos un edema o una hinchazón de todo el cuerpito, saber si es que estos órganos están funcionando adecuadamente. Sobre todo los riñones. Los riñones. Corazón y riñones. Corazón y riñones. Y hay que ver la parte de esto de comer fuera si es que incide en alguna parte, mi querido Jan. Ok, muchísimas gracias por tu llamada, porque es súper importante. Es diferente que si alguien viene solamente con una hinchazón de un solo miembro. Por ejemplo, si viene solamente con la hinchazón de una piernita y la otra está bien, nosotros tenemos ¿Qué pasa ahí? Correcto, tenemos unas venas profundas, no las venas varices que la gente ve de la manera estética, sino hay unas venas profundas que podrían taparse. Entonces, esto se llama la trombosis venosa profunda. Cuando hay este trombo o este coágulo que está obstaculizando la libre circulación, se empieza a alterar esta presión que había. Entonces se empieza a hinchar la pierna, pero aparte de eso se vuelve muy dolorosa. Entonces, a los médicos en realidad no nos preocupa tanto las arañitas vasculares porque son más bien desde un punto de vista de estética. Pero en cambio que un paciente venga con una pierna hinchada, la otra no hinchada y con dolor, deberíamos tomarla muy en cuenta. Perfecto, mi doc. Tenemos otra llamada. Mónica Costa desde Ibarra. Hola, Mónica. Gracias Saludos, por llamarnos. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta para el doctor es, yo me hincho todo el brazo derecho. Correcto. Una pregunta, Mónica. Todo el Usted... brazo derecho, Ajá, ¿qué más? con la mano y la mano. Perfecto. Moni, ¿ha tenido usted algún tipo de procedimiento quirúrgico a nivel de la glándula mamaria o a nivel de la glándula axilar en algún momento? No. Perfecto. ¿Ha tenido algún tipo de movimiento brusco, algún tipo de jaloneo, algún tipo de evento traumático sobre ese brazo? No, casi me he dado cuenta que me hincho, digamos, cuando yo salgo a caminar. Correcto. Toda la mañana, la hora que salgo a caminar se me hincha todo el brazo derecho. Cuando usted sale a caminar, ¿es en la mañana, al mediodía o en la noche? En la mañana, 6:30 de la mañana. Perfecto, gracias mi Moni. Entonces hay que ver dos cosas súper importantes. Si es que es en la mañana y usted tiene ese tipo de cuadros, deberíamos revisar generalmente con el médico vascular toda la parte de circulación de su brazo derecho, porque recordemos que tanto las arterias, las venas y los linfáticos están haciendo un drenaje directamente a la parte cardíaca. Muchas veces cuando es de un solo miembro y más de los miembros superiores, tenemos que ver inclusive toda la parte de los ganglios linfáticos que están aquí, porque podrían haber algunos cambios que me generen ese tipo de cuadros. En algunos pacientes, y es bien raro, dependiendo de la posicionalidad para descansar o para dormir, por ejemplo, que usted se quede dormida sobre su brazo o que tenga el peso sobre el brazo, podría ser que en la mañana usted tenga esta falta de regreso de los líquidos a nivel de la parte cardíaca. Pero también le preguntaba esto porque muchos pacientes que hayan tenido cirugías, como por ejemplo la mastectomía, o sea, pacientes que le han retirado la mama por algún tipo de tumorazón o cáncer, muchas veces también nos vamos llevando los ganglios linfáticos para ver si no han tenido metástasis o no. O sea, ese ya es un daño de una estructura linfática, entonces voy a tener una acumulación generalmente a eso, a ese tipo de cuadros. Entonces, en el caso muy particular de Mónica, deberíamos ver, por ejemplo, si la posicionalidad al descansar durante la noche no está generando una falta de retorno a nivel de las venas o de los ganglios linfáticos y que esté originando este tipo de puntos. Así que es muy importante que tu médico realice un excelente examen físico para ver cómo está la parte del brazo. Ok, perfecto, mi doc. Seguimos entonces. Claro, entonces muchísimas gracias. Causas. Entonces habíamos visto como las causas. Ojo en las personas que hayan tenido mastectomías o procedimientos mamarios con vaciamiento ganglionar, porque eso también puede producir. Por eso las personas que han tenido algún tipo de mastectomía no pueden ser tomados la presión arterial en el brazo del lado que fue. ¿Por qué? Porque eventualmente hacemos una presión externa y podríamos incrementar los edemas. El otro son problemas renales. Pacientes que hayan tenido problemas con el riñón, pacientes que tengan insuficiencia renal o que, por ejemplo, algunos pacientes que hayan tomado licor por varios días sin buena hidratación, hinchados. Pacientes que hayan abusado de algún tipo de sustancias, por ejemplo, que sean diuréticas, hinchados. Pacientes que tengan un consumo inadecuado de los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, por más días o más dosis habituales, puede lastimar el riñón y producir también edemas.
pacientes que tienen problemas hepáticos, Milari, como cirrosis hepática. Hepático, hígado. Hepático de hígado, correcto, hepático de hígado, entonces podrían también tener hinchazones, inclusive ellos tienen una acumulación de líquido que se llama ascitis, que es líquido dentro de esta cavidad. Imagínate lo muy importante, ¿por qué? Porque si hay demasiadas proteínas afuera, ¿sí? Lo que obligan es que los líquidos de dentro de los vasos sanguíneos salgan hacia la superficie, donde se depositan en el abdomen, entonces también se llama ascitis. Y lo que tú decías, mujeres embarazadas, también, ¿por qué? Porque a medida que va creciendo en el vientre la cavidad uterina, ¿qué es lo que va haciendo? Va aplastando paulatinamente el retorno de este tipo de líquidos y por eso se pueden hinchar los miembros inferiores de las mamitas. Por eso es muy importante, señora que está embarazada, que deberíamos usted hacer una actividad física regular, generalmente una caminata, descansar cuando regrese a casa, tratar de mover hacia el lado izquierdo su abdomen para que pueda haber un buen retorno venoso o levantar las piernitas sobre unas almohaditas y descansar. ¿Por qué? Porque estos edemas generalmente son por la presión que hace la parte del útero crecido sobre los vasos linfáticos de regreso. Mi Doc, aquí una pregunta en el estado de gestación de una mujer. Claro. ¿La preeclampsia también podría ser uno de los signos de la hinchazón? Claro, muy buena pregunta, Milari, porque aquí estamos hablando de un embarazo normal, o sea, una paciente que tenga, por ejemplo, un embarazo y que se le hinchen las piernitas, ok, pero ¿qué pasa en la preeclampsia? ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia es ese aumento de la presión arterial a nivel de los vasos sanguíneos, o sea, la mamita se está volviendo hipertensa. ¿Por qué? Porque recordemos que en la parte más chiquita de nuestro cuerpo, las arterias se subdividen hasta las más pequeñitas que se llaman arteriolas y que van a tener una conexión con las vénulas, o sea, van a cambiar de tejido oxigenado a tejido no oxigenado. Y en este punto, cuando hay la preeclampsia, hay cambios a nivel del corazón y del riñón de los pacientes. La presión es tan alta a este nivel que no soporta este cambio normal y los líquidos salen de los capilares o de estos vasitos sanguíneos y se depositan debajo de la piel. Entonces, no solamente es la presión alta, sino que la mujer embarazada, aparte de la presión alta, se hincha y aparte de eso, le obliga tanto al riñón a que tenga otra presión que la paciente empieza a botar proteínas por la orina. ¿Qué significa? Que la mamita ve, aparte de eso, una orina muy espumosa, de una característica muy diferente. Entonces, la preeclampsia también es otro tipo de situacionalidad por tratamientos o por alteraciones a nivel de la presión arterial que podría causar este tipo de problemas. Entonces, miren que, recordando, medicamentos como analgésicos mal controlados, algún tipo de medicación que pueda retener líquidos, exceso de sal, quemaduras de sol, insuficiencia cardíaca congestiva, problemas renales, sean agudos o sean crónicos, problemas hepáticos como cirrosis, el embarazo que vaya incrementando de acuerdo a la fecha del embarazo y algún tipo de cirugías que lastimen también la parte de los linfáticos. Por eso no es raro que alguien que haya tenido, por ejemplo, un trauma, un choque, algún tipo de lesión a nivel de los miembros inferiores con lesiones profundas, puedan quedarse con lesiones secundarias a nivel del regreso de los líquidos y que se eliminen adecuadamente por el corazón. Mi Doc, en el caso de las mujeres, o quizá inclusive de los hombres también, el uso excesivo de las fajas. Correcto. Todo lo que pueda generar un incremento, una presión a nivel del retorno venoso, sea por arriba o sea por abajo, podría generar una retención de líquidos. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esas retenciones? Si usted lo quiere saber, no se vaya con nosotros, quédese con nosotros que ya regresamos con la respuesta. Correcto. Vamos, Doc, ¿dónde lo encontramos? Muchísimas gracias, Milari. Estamos en la torre, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. MedInter, su centro de medicina interna, 4 médicos internistas especialistas para poder atenderlos en su salud. Los teléfonos 322-0063 o si llamas de provincia 02-322-0063. Muchísimas gracias. Perfecto, nos damos una pausa y ya regresamos con más. Claro Retención de líquidos, señores. Regresamos con el programa
programa, inicio de semana y con buenas recomendaciones, señores. Y es que yo les tengo una pregunta. ¿Sus ojos se cansan rápidamente después de trabajar largas horas frente al ordenador, es decir, al computador o al teléfono leyendo o manejando? Pues no se preocupe más porque hoy le traigo una solución innovadora, señores. Crystalline, cápsulas diseñadas como coadyuvante para la salud de sus ojitos. El uso regular de Crystalline, que contiene un complejo vitamínico, la cual ayuda a una mejor visión y reducir la fatiga ocular, puede aliviar eso. Los ingredientes antioxidantes de Crystalline promueven la regeneración natural de la retina y mejora la agudeza visual. Sus ingredientes naturales como la luteína y multivitaminas naturales sacados del maíz morado, el arándano, las uvas, protegen la retina de los rayos UV y fortalecen los vasos sanguíneos del ojo. Habla con nuestros especialistas para una consulta gratis y llama al 096-387-1974. Les repito el número, 096-387-1974. Ya sabe que Crystalline es la clave para una vista clara y sin fatiga, tomando 2 cápsulas al día. Y con esa mega recomendación de inicio de semana, vamos a ver cómo van los resultados de la Meditrivia. A ver cómo va la pregunta. Ya sabe que usted tiene que verlo en Instagram, doctor7.es. ¿Cuáles son las personas, cuando las personas retienen líquidos o se hinchan, es por daño en A, corazón? ¿Qué más, Doc? A, 40% en el corazón. B, 10% a nivel del riñón. Y C, sistema linfático en un 50%. ¿Qué dice usted en casa? ¿Ha escuchado esto? ¿Ha visto esto? ¿Puedo dar mi opinión, Doc? Claro que sí, es muy valedera su opinión. Yo creo que la sé, Polito. Vamos a ver, justamente por lo que estamos conversando. Entonces, eventualmente, la idea es que también en casa nos ayuden. Lo que estamos viendo, vaya revisando todo lo que hemos estado conversando, porque muchas veces cuando usted tiene esta parte de la retención de líquidos o de la hinchazón o de los edemas, muchas veces no le damos importancia. ¿Es usted de aquellas personas que llega a su casa y la media o el calcetín le queda hinchado, le queda con huella, le queda con marca a nivel del piecito, que se ven dos estructuras, una que está muy apiñada, muy aplastada y otra muy hinchadita? Tenga mucho cuidado porque así no le duela ni le moleste. Entonces, habíamos hablado un poquito acerca de por qué el dolor. Entonces, el dolor es súper importante, mirar, ¿y por qué? Porque cuando hay una colección de líquido por esta alteración a nivel de los líquidos dentro de los vasos sanguíneos y se queda en el tejido debajo de la piel, imagínate lo que es tener ahí, es como tener un globo, una vejiga, que específicamente hace que la piel se torne mucho más tensa. Por eso no es lo mismo que si yo a un paciente le puedo aplastar en este nivel de la piel y que no queda ninguna huella. Cuidado, porque eventualmente hay los otros edemas en los que se queda la huella y que quiere decir que la retención es solamente en esta capa. Cuando es más tensa quiere decir que inclusive las capas más internas están llenas de líquido. Y entonces eso es muy importante. Vamos, Milari. Tenemos mensaje, mi Claro doc. que sí. Buenas tardes, soy una persona de 68 años. 68 años, ajá. Tomo pastillas para la presión, cortalidona Ajá. y losartán. Que perfecto. Me hincho las piernas en la mañana. En la mañana amanezco bien y a partir del día, imagino que del mediodía, se me hinchan las piernas. Muy bien, muchísimas gracias. Generalmente la clortalidona es uno de nuestros medicamentos que lo llamamos diuréticos. ¿Qué significa? Que lo que hacen es retirar el exceso de líquidos, generalmente entre un 6 a un 15 o 10% de líquido general. O sea, no es tan grande como otros diuréticos como por ejemplo la furosemida o el Lasix, que es, para que ustedes tengan en casa en cuenta, y usted que está haciendo travesuras, usted que piensa que se va a deshinchar tomando Lasix o la furosemida por unos 4 o 5 días antes de entrar en ese vestido, tenga mucho cuidado porque puede usted estar dañando directamente a los riñones. En el caso de nuestra paciente que nos acaba de escribir, ella toma clortalidona, que más bien sería un medicamento que no le permite hincharse. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la clortalidona puede dos cosas. Uno, subir la glucosa de manera muy mínima, pero la sube, y también puede bajar el potasio,
también de una manera mínima, pero que sí podría originar, por ejemplo, calambres. Y el otro medicamento, losartán. Losartán es un medicamento que es para la presión arterial, que lo que hace es jugar un poco con la elasticidad de estos vasos sanguíneos, pero que no produce generalmente edemas y baja también el ácido úrico. Tengan mucho cuidado con algunos, y aprovechamos el mensaje porque no serían ninguno de los dos medicamentos. Lo que tiene que ver nuestra paciente de 68 años de edad es que si en su control de este año tuvo algún control del corazoncito. ¿Por qué? Porque su médico le debería pedir dos cosas. Uno, un electrocardiograma de control para ver cómo está la parte del ritmo cardíaco, de la parte eléctrica, y un ecocardiograma para ver qué, si es que la funcionalidad de salida de la sangre desde el corazón está bastante bien. Nosotros le llamamos fracción de eyección o fracción de salida. Si está baja esta fracción de eyección, no es por los medicamentos, sino por una posible insuficiencia cardíaca. Entonces debería también controlarse esa parte. ¿Qué medicamentos sí van a retener los líquidos porque cambia esta parte de la microcirculación? Un medicamento muy bueno que se llama amlodipino. El amlodipino, nosotros siempre les enseñamos amlodipino. Les enseñamos a nuestros estudiantes de medicina en farmacología que amlodipino que no hincha los tobillos, o sea, como el calcetín, no es buen amlodipino porque en la mayoría de pacientes puede llegar a hinchar. Cuando un paciente tiene una hinchazón tal que le puede llegar a doler por el efecto del amlodipino, hay que cambiar el medicamento, porque obviamente ya es un efecto adverso que está cambiando la vida del paciente. Pero el amlodipino sí podría retener un poco de líquidos e hinchar algo los tobillos del paciente. El amlodipino no hincha párpados, no hincha manos, no hincha piernas. Es como del calcetín, o sea, en la parte baja que específicamente va hasta la parte del tobillo. Entonces, podría ser el único medicamento. En este caso muy particular, no, y hay que verle con su médico cardiólogo. Perfecto, mi doc. Preguntitas. Vamos con preguntitas. Tenemos espacio para todos. Claro que sí. Hola, doctor. Doctor, en una ocasión me excedí a la bebida, jeje. Y tomé por 2 días seguidos y al tercero, aparte de un dolor de cabeza brutal adicional, sentí que mi cara estaba hinchada. Correcto. Tuvo que pasar como 8 horas para deshincharme, pero ¿existe algún otro método para que la hinchazón se vaya? Nos preguntan. Jeje, o sea, el problema es que imagínate que tu riñón está acondicionado para que pueda recibir una cantidad de líquidos y eliminarlo en manera de orina. Cuando tú consumes licor, generalmente lo que haces es una deshidratación. ¿Por qué? Porque cambian estas presiones acá. Entonces generalmente sacas líquido, ¿no es cierto? Y tienes una deshidratación entre grado 1 y grado 2. Eso es la parte del chuchaqui. El dolor de cabeza del chuchaqui es por deshidratación. Entonces tienes una descompensación de agua electrolítica, de sodio y potasio. Por eso, más o menos te durará una hinchazón también cuando has bebido en demasía por deshidratación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Siempre hidratarte. Y lo que habíamos comentado aquí en algunos de nuestros programas previos, cada vez que ustedes estén tomando algún tipo de alcohol, ¿qué es lo que ustedes deben tener al lado de la bebida alcohólica? Agua. No es el maní con sal, porque van a deshidratarse más rápido. Recuerden que ese es un juego de los bares para que ustedes estén comiendo maní con sal o cosas saladas, para que les dé más sed y sigan consumiendo alcohol. Entonces deben tener lo que dice la Lari, agua, porque lo que hay que evitar es que haya este desbalance en este punto y que el chuchaqui se presente por una alteración en la cantidad de líquidos que uno maneja. Entonces la mejor manera que tú tienes para evitar un chuchaqui, aparte de comer bien después de un encebollado, lo que tú quieras es hidratarte completamente, pero no con bebidas gaseosas. Cuidado, tiene que ser agua libre o suplementos rehidratantes. Dime, Milari. Oiga, mi doc, ahora, hablando de edades. Correcto. Y de incidencia, ¿se presenta esta retención de líquidos más en hombres o en mujeres o por igual y desde qué edad? Muy buena pregunta. Generalmente es más en mujeres que en hombres porque tienen un evento que es de tipo hormonal, estrogénico. Por ejemplo, cuando hay la fase de ovulación o la fase de menstruación, generalmente va a haber estos cambios de estrógenos y cambia la cantidad de líquidos que uno maneja. Es más frecuente en mujeres. Generalmente en mayores de 15 o 20 años. Generalmente más en pacientes que tengan algún tipo de patología cardíaca, hepática, renal o que hayan tenido alguna cirugía previa. Entonces mucho más frecuente. Pero también, por ejemplo, en algunos varones, algunos hombres que tengan problemas de
cirrosis hepática por consumo de alcohol. Aquí en el país vemos muchísimos pacientes que tienen este tipo de retenciones de líquidos también por enfermedad, pero es más frecuente generalmente en mujeres y en mujeres jóvenes generalmente. Ajá. Y por eso es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en casa dicen, ok, pero ¿qué síntomas, qué signos me puede dar? Aparte de la hinchazón, como les decíamos, tenga mucho cuidado con que sean edemas calientes. ¿Qué significa esto? Que usted se tope o se palpe la parte afectada por la retención de líquidos y esté muy caliente, esté muy rojo, esté muy hinchado, dolorosa. Hay algunas afecciones, por ejemplo, como las erisipelas o las irisipelas que dicen en algunas partes de nuestro país, que son infecciones bacterianas que generan que se acumule la cantidad de líquidos y bacterias en los linfáticos y se hincha la pierna, se pone roja, se pone caliente, se pone hinchada. Entonces en mi provincia, en Tena, muchos se ponían, cogían los anfibios, los sapos, y se los ponían ahí porque tienen una parte como una parecida a la penicilina para tratar la infección y se lo vendaban ahí al sapito. ¿Pasaba eso también por allá por tu tierra? Claro, mi doctor. Entonces uno decía, mágico eso que me deshincha, claro, porque controla un poco la parte infecciosa, pero mucho ojo que no es lo recomendado. Doctor, más preguntitas. Claro. Buenas tardes, doctor Nieto. Mi pregunta es, mi abuelita tiene 91 años, mi abuelita 21. Ya. Mi abuelita tiene 91 años, ella se suele edematizar el miembro inferior derecho. Ella toma paracetamol, losartán y gabapentina. Gabapentina, ok. Y se queja del dolor en el tobillo derecho. Correcto, cuando tenemos un solo miembro, o sea, cuando es una sola parte o un solo lado, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de los dos lados, estaríamos hablando probablemente de algo sistémico. ¿Qué significa? O problema en el riñón, o problema en el corazón, o problema en la circulación general o en el pase linfático. Cuando es solamente de un miembro inferior, entonces el otro está normalito y el otro está muy hinchado, tenemos que irnos a ver qué es lo que está pasando con el drenaje de este miembro inferior. Entonces, por ejemplo, dentro de los medicamentos, ni la pregabalina, ni el paracetamol, ni el losartán son causantes de esto. ¿Qué tenemos que ir a ver? ¿Qué más puede haber? Por ejemplo, puede haber una insuficiencia venosa crónica, que eventualmente podría ser que uno solo de los pies, de las piernas, perdón, se haya quedado con algún coagulito y me esté generando inflamación. Puede haber algún tipo de problema en el drenaje superior. Ya a los 91 años de edad hay que ver cómo está la movilidad de esta bella dama, porque eventualmente podríamos tener procesos más locales. Lo es importante ahí, y si nos puede complementar, es, esta hinchazón es fría, o sea, le sienten al miembro inferior frío, le sienten caliente, o si le ponen el dedito, deja esto que se llama fobia. Entonces, esos serían datos muy importantes para un poquito estar encaminados a qué vamos a hacer. Perfecto, otro mensaje. Vamos, claro que sí. Doctor, después de una jornada de trabajo de 6 horas se me hinchan las piernas arriba de los tobillos, pero no me duele, sino que me da comezón. Correcto, entonces nuevamente, ¿no es cierto? Si usted pasa, por ejemplo, sentada por más de 8 horas, usted está haciendo una presión local a nivel de la parte abdominal y pélvica. Entonces recuerde que usted podría tener este tipo de problemas en cuanto al retorno venoso. Por eso no le genera, por ejemplo, un malestar, sino usted ve que se hincha nada más la parte del tobillo, generalmente. Y claro, la piel se pone tensa, porque usted lo que está haciendo es acumulando debajo de la piel líquido y esto estira la piel. Entonces, claro, se queda mucho más tensa y eventualmente, probablemente habrá que ver cómo ha estado su peso, su de trabajo, si está haciendo la que nosotros llamamos pausas activas, o sea que es levantarse cada 2, cada 3 horas para poder mejorar la parte de la circulación. Dígame, Milari. Oiga, mi doc, ahora, ¿cuáles son las, hablando ya de visita al médico, el diagnóstico, los exámenes que deberían hacerse? Correcto. Y las consecuencias de quizá y no tomarlo como un tema tan importante, eso de que... Correcto, Milari. Por eso justamente la idea es que si en casa usted ya va más o menos captando cómo va el programa, entonces hincharse o tener edemas depende. ¿Es un problema cardíaco? ¿Es un problema renal? ¿Es un problema hepático? ¿Es un problema de ingesta excesiva de sal? ¿O es un problema de retorno venoso? Por ejemplo, si usted dice, yo me hincho generalmente en las mañanas, pero en las tardes estoy mucho mejor, habrá que revisar a veces, por ejemplo, en qué casos. Si es que yo estoy considerando que es algo cardíaco, probablemente el electrocardiograma o el ecocardiograma me puede dar una muy buena información. Si yo creo que es problema renal, las pruebas de función renal,
como la creatinina, el BUN, la cistatina C, los electrolitos van a ser muy decidores para ver si es que el riñón está fallando. Si es que pensamos que es un problema, por ejemplo, hepático, el paciente consume alcohol o tenía hígado graso o tiene cirrosis, habrá que hacer las pruebas respectivas entre las pruebas de imagen y de laboratorio. Si es que es un paciente que tiene problemas solamente en los miembros inferiores y que hemos visto cambios, por ejemplo, en las venas, probablemente tengamos que hacerle una ecografía o un ecodoppler venoso, o sea, para poder ver la circulación y ver cómo está todo el sistema interno y si es que está con un buen drenaje generalmente. Entonces, mire que eso es muy importante, que su médico le pueda hacer una evaluación personalizada para saber cuáles son los detalles de esta hinchazón o esta retención de líquidos, Milari. Doc, tenemos un mensaje para usted. ¡Vamos! No es pregunta. Vamos con el mensaje. Buenas tardes, el doctor es una linda persona, soy paciente de él y doy fe de todo lo que el doctor dice. Es un hombre muy educado en todo lo relacionado a la medicina. Felicitaciones a mi lindo doctor, soy Cecilia Almeida. ¡Oh, Cecilita querida! Un fuerte abrazo para usted, gracias por ser buena paciente también, le mando un fuerte abrazo, gracias por toda esa confianza y gracias por ver el programa, sí, porque aquí también aprendemos, así que le mando un fuerte abrazo a usted y a todos en casa, mi Cecilita. Y justamente cuando hablamos de esto, normalmente nosotros lo que hacemos es dos cosas. La primera, el paciente tiene que desmitificar que la hinchazón solamente es porque tomé muchos líquidos. Lari, si alguna vez te hinchas o si te has hinchado, ¿has restringido los líquidos para que no te hinches más? Sí, correcto. Claro, sí, eso es lo que hace la mayoría de gente y no está bien. Y con el agua, imagínese. Claro, recuerda que nosotros necesitamos, esta es una deshidratación. O sea, los líquidos que deberían estar en las arterias, en las venas y en los linfáticos adentro, están afuera. Entonces, cuando usted me restringe los líquidos, está cambiándome completamente. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una presión mucho más alta afuera y me va a seguir sacando líquidos. ¿Por qué? Porque usted no está reabasteciendo completamente los líquidos internos. Entonces, esa es una de las fallas más grandes que tienen los pacientes cuando tienen hinchazón o retención, porque por miedo a hincharse más, me restringen los líquidos. Así que es muy importante y vamos a regresar justamente para ver tratamiento de los edemas. Así que llámenos si tienen algún tipo de duda. Y muchísimas gracias por sus mensajes también. Y las consecuencias, doctor. Correcto, y las consecuencias de no tratar adecuadamente los edemas. Claro que sí. No ya se vaya. Volvemos al último bloque. ¡Ya se acaba! Vamos ahí. Creyendo que otras se pueden dar. Apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando haga tu maleta, no olvides llevar. Volvemos con la parte final de Doctor 7, señores, iniciando la semana y terminando el tema. Exactamente. Tratamiento. Por eso, y claro que sí, si usted tiene buena música, baile. Haga todo lo que sea movimiento, porque mueva recordemos que justamente este caminar, mover los músculos, Milari, hacen un efecto de ordeño. O sea, cuando nosotros tenemos musculatura que está en los bordes de la parte de los vasos sanguíneos y, por ejemplo, tú caminas, tú estás haciendo una presión hacia la parte interna, por ejemplo, en las venas que no tienen mucho músculo y permiten regresar completamente la cantidad de líquidos hacia el corazón. Entonces, cuando hablamos de tratamientos, ¿qué es lo primerito? De acuerdo a lo que se haya hinchado, por ejemplo, si se le hincharon las piernitas, lo primero es que usted se recueste, ¿no es cierto? Y que eleve sus miembros inferiores sobre unas 2 almohaditas. Porque esto, ¿qué va a originar? Que toda la parte de la presión de las venas se regrese hacia la parte cardíaca. Es súper importante. Si es que con eso se mejora, ya sabe que probablemente el problema está en donde que usted está haciendo menos actividad física. Si usted, en cambio, tiene un problema, por ejemplo, de origen cardíaco, muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva sí van a necesitar que este corazoncito, que es más grande de lo habitual, pero que genera menos fuerza de lo habitual, tenga un diurético. ¿Para qué? Para hacer que el exceso de líquidos sean eliminados. ¿Por dónde? Por los riñones. Entonces depende mucho. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen cirrosis hepática o problemas del hígado? También necesitarán probablemente diuréticos para sacar el exceso de líquidos y en muchos casos hacer lo que se llama una paracentesis. ¿Qué significa eso? El abdomen se llena de líquido en la parte interna por el efecto del daño a nivel hepático y muchas veces tenemos que hacer un pinchazo a esta parte del abdomen para retirar el exceso de líquido, porque como entenderán, mucho líquido en el abdomen va presionando inclusive la parte respiratoria de nuestros pacientes también con los problemas. Cuando hemos detectado que algún medicamento, por ejemplo la amlodipina, que no es en todos los pacientes, pero la amlodipina genera una hinchazón tan grande que duelen
al paciente los piecitos y no pueden caminar, su médico va a tener que cambiar esto por otro antihipertensivo que sea el necesario. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, un exceso de sal, obviamente por más decirles que la sal es buena, como habíamos escuchado en programas anteriores inclusive, para poder dar gusto a la comida, pero hay gente que le gusta la comida muy salada y eso sí genera muchos problemas también. Todo en exceso es malo, mi doc. Tenemos la última pregunta. Vamos con la del pregunta, programa claro del día que de hoy. sí. Buenas tardes. Yo soy hipertensa y no me baja la presión con nada. Tomo amlodipino, carvedilol, clortalidona. Ajá. Y me cambiaron por doxazosina de 4 mg. Tomo igual la losartán en la mañana. Se me hinchan las manos. ¿Por qué? Correcto, muchísimas gracias. Cuando nosotros tenemos un problema en el cual tenemos un medicamento, el amlodipino, ¿qué es lo que hace el amlodipino? Se llama bloqueador de los canales de calcio. Entonces, eventualmente lo que hace es que este músculo que está en las arterias se abra un poquito. El carvedilol es un medicamento que específicamente ayuda para que la contractura muscular sea adecuada. El losartán es un medicamento que disminuye justamente la resistencia de estos vasos sanguíneos y hay más medicamentos. Si usted ya le dieron doxazosina, quiere decir que ya vamos por un control mucho más alto de la presión arterial por varios sistemas. Entonces, ¿por qué se retienen los líquidos? Porque es la única manera de poder compensar de que usted no se me deshidrate completamente. Quiere decir que probablemente ahí el médico deberá ver si dentro de estos medicamentos probablemente necesite un diurético para poder corregir probablemente la parte del exceso de los líquidos que se están quedando en algunos tejidos y que eso no permite controlar bien la presión arterial ni tampoco los edemas. Entonces, es muy importante que su médico cardiólogo revise bastante bien su condición actual de la funcionalidad cardíaca y renal. Perfecto, mi dog. Y con esto vamos con la Meditrivia. Vamos con la Meditrivia, claro que sí. Ya el tema y también el programa. A ver, la pregunta de hoy fue: ¿cuándo las personas retienen líquidos o se hinchan? ¿Es por un daño en A, corazón 20%, B, riñón 10%, sistema linfático 70%? Yo coincido con la C. Claro que sí. En la mayoría de casos, cuando no es tan específico por la parte cardiológica ni renal, tienen toda la razón ustedes, la mayoría es por el sistema linfático más que el sistema venoso. Así que tienen toda la razón y tienen que hacerse la revisión para ver qué está sobrecargando su sistema linfático. Mi dog, ¿y el mito? ¿Era cierto o es falso que los diuréticos ayudan a eliminar la retención de líquidos? Es completamente falso y es peligroso. Usted en casa tenga mucho cuidado. Hay mucha gente que dice: doctor, tranquilo, es que yo ya me hincho y me tomo el diurético, me hincho y me tomo el diurético. Cuidado, porque ustedes pueden estar dañando crónicamente su riñón. Y aquí hay un problema súper importante. Tiene que ver con su ginecólogo, si es que hay características de parte hormonal, con su médico internista para buscar problemas a nivel renal, a nivel hepático, a nivel linfático, todas las causas posibles. Porque si usted está haciendo esta mala costumbre, podría estar dañando crónicamente su riñón con un proceso que podría ser irreversible y en algunos casos mortales. Así que tenga mucho cuidado porque los diuréticos no curan nada, solamente alivian momentáneamente la retención de los líquidos, pero no es probablemente el tratamiento para su problema. Perfecto, mi dog, y con eso nos vamos despidiendo. Gracias, mi dog. Muchísimas gracias, Milari, por tus preguntas, muchísimas gracias por la colaboración. Y a ustedes en casa, gracias por sus llamadas, gracias por su cariño, gracias por la atención que nos brindan, porque es un exactamente, mi señorita Almeida, un fuerte abrazo por la oportunidad que tenemos de entrar en sus hogares todas las tardes, tanto con Dr. 7 Humano y Dr. 7 Veterinario, con los mejores consejos para su salud. Y hablando de Dr. 7 Veterinario, usted no se puede perder el día de mañana con el doctor Arturo Caviedes, porque hablaremos sobre el Día Mundial del Perro sin Raza. ¡Opa! Despejaremos varios ahí está el Runaman. Inquietudes. Claro, exacto. el Runaman, por ejemplo, el Bulldozer, el Runal. ¿Has escuchado que dicen que los perritos sin raza son más fieles o más cariñosos, más apegados a la persona que los perritos con raza? No he escuchado eso, pero sí lo he vivido. Entonces, a mi nena, donde quiera que estés, en el cielo de los perros, siempre fue una runita súper buena. Sí, por supuesto. Todo y eso más hablaremos el día de mañana, así que los espero con el doctor Arturo Caviedes a las 5 de la tarde aquí en Ecuador TV. Mientras los dejamos con quién, Doc. No, con el Super Chef Bigotes, que ya está listo para preparar sus delicias. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Y a ustedes en casa, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y recuerden que siempre estamos atentos a su salud. Besos, chao. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír.